Bueno, vamos a empezar ahora con el tema de física relativista. Vamos a ver cómo la relatividad realmente existía ya desde hace tiempo, ¿vale? O sea, existía un movimiento relativo respecto a otro con la mecánica clásica. Sin embargo, este movimiento relativista se queda corto cuando nos acercamos a velocidades próximas a las de la luz. Entonces, Einstein lo que descubrió fue que realmente cuando estamos a estas velocidades, la mecánica clásica no nos vale. Y dio un aporte más a lo que ya teníamos. Básicamente, al final, la teoría de la mecánica clásica es como un caso particular para cuando las velocidades no son próximas a las de la luz, sino que son mucho más pequeñas. ¿Y son válidas? Sí, en la mayoría de los casos, en nuestro mundo, en nuestro día a día, sí que son válidas. Sin embargo, hay ocasiones en las que se queda corto. Ahí fue donde Einstein intervino y dio su modelo que realmente sirve para velocidades muy altas. ¿Este modelo sirve también para velocidades bajas? Sí, por supuesto. De hecho, es que el de Einstein es como el general, ¿vale? Sin embargo, para casos particulares en los que las velocidades son muy bajas, esas ecuaciones son prácticamente iguales a las que hemos estudiado durante todo este tiempo anterior. O sea, toda la parte newtoniana o de la parte de la mecánica clásica, que se llama. Y una vez dicho esto, comencemos con la introducción. Aquí tenemos a Luis. ¿Podríais decirme si Luis se está moviendo? O sea, ¿realmente podríais decir si él está en movimiento o no? Ahora montemos a Luis en un coche. ¿Sabríais decirme si Luis ahora está en movimiento? Por tanto, con todos estos datos no podemos decir si la persona se está moviendo o no se está moviendo. Nos falta un punto de referencia. Dibujemos ahora un punto. ¿Sabríais decirme ahora si Luis está en movimiento? Sí, ¿verdad? Esto se debe a que ahora tenemos un sistema de referencia. De hecho, antes seguramente alguien se habrá fijado en alguna imperfección del folio y habrá visto cómo también estaba en movimiento porque el folio se iba moviendo en función de las imperfecciones. Pero si esto fuese blanco entero, no tendríamos modo de saber si se está moviendo o no. De hecho, ahora que lo estamos viendo, vemos que se mueve. Pero ¿sabríais decirme si el que se mueve es Luis o el que se está moviendo es el fondo? Incluso ahora que tenemos un punto de referencia, no podríamos decir si lo que se está moviendo es el coche o lo que se está moviendo es el fondo. Dibujemos ahora un paisaje. Ahora, ¿podríais decirme si Luis es el que se está moviendo? Por lo que nosotros conocemos del universo y de nuestra vida cotidiana, sí que sabemos que el fondo tiene que estar fijo. Un árbol está fijo, está plantado, pero es simplemente una deducción por nuestro conocimiento. Si realmente nos volvemos al caso inicial, no sabríamos si lo que están moviendo son los árboles o lo que está moviendo es el coche. De hecho, es tan relativo que dentro de un mismo sistema, dependiendo del observador, va a ser diferente. Una persona dentro del coche lo que vería es a Luis quieto y los árboles que están en movimiento respecto a él. Sin embargo, si la persona está fuera, lo que vería sería a Luis moviéndose y los árboles quietos. Con todo esto que quiero enseñar, que la relatividad de un movimiento ya existía desde el punto de vista de la mecánica clásica. La pregunta es, ¿existe algún punto dentro del universo desde el cual yo pueda decir si algo está en movimiento o no? Lo que se llamaría un sistema de referencia absoluto. No, ¿vale? No existe un sistema de referencia absoluto. De hecho, a esto ya llegó Galileo y vio cómo no hay ningún punto ni puede ser demostrable mediante un experimento mecánico si nos encontramos en un sistema en reposo, ¿vale? O en un sistema con movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, nosotros mismos ahora mismo estamos en el planeta Tierra y no notamos que nos movemos. Aparte de esto, si pensamos en sistemas de referencia absolutos, podemos decir, bueno, pues entonces yo cojo un árbol. ¿Ese árbol realmente sería absoluto? No. Está en función de tu punto de vista como observador que te encuentras en la Tierra. Pero si tú coges y sales fuera, vería cómo la Tierra está moviéndose y ese árbol está en movimiento. Entonces tampoco nos vale ese árbol. Y diríamos, vale, pues entonces voy a coger el sistema solar. Si cogemos el sistema solar forma parte de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea está también en movimiento. Por tanto, tampoco nos vale porque está en movimiento respecto a un observador fuera de la Vía Láctea. Si cogemos así diferentes puntos, lo que vamos a ver es cómo realmente no hay un punto fijo que esté estático en el universo. De hecho, podría decir, el centro del universo donde se creó, desde donde comenzó todo. Las teorías dicen que el universo se expande. Realmente no existe un centro del universo. O sea, todo el universo en sí está en expansión y separándose cada parte de él entre las distintas partes. Esto, hay un ejemplo muy bueno que lo hacen con un globo y ven cómo los diferentes puntos sería como un globo en el que cada vez lo estamos hinchando más y los diferentes puntos se alejan, pero no existe un centro como tal. Simplemente podríamos ver cómo todo se separa,
pero no podríamos decir, y el centro de ese globo es este, sin tener en cuenta el interior, es solamente lo que viene siendo la funda, no hay un centro ahí. Pues entonces no hay un punto céntrico o un punto desde el cual yo pueda decir que el movimiento completamente, hay un movimiento absoluto, ¿vale? Lo que se llama un movimiento absoluto con respecto a ese sistema de referencia absoluto, no existe. Sigamos viendo el caso de nuestro coche con Luis en él. Vamos a ponerle un sistema de referencia. Ese sistema de referencia lo voy a llamar S', ¿vale? Sitúo el coche en el centro de S', o sea, lo que sería O', el origen de ese sistema. Vale, me quito el coche. Aquí tendríamos el eje Y, el eje X y el eje Z. Todo es prima porque vamos a denotarlo así. El árbol y la parte de atrás sería nuestro sistema S, ¿vale? Vamos a situar al inicio el coche en un punto S. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tenemos el coche que se está desplazando, lo que vamos a ver es cómo este sistema se va moviendo, ¿vale? El sistema S' es el que se mueve, mientras el árbol se queda quieto. Vamos a suponer que nuestro coche se mueve con una velocidad v que va a ser constante. Se va a desplazar solamente en dirección del eje X. Vamos a ver un punto que inicialmente está situado aquí. Ese punto inicialmente X', Y' y Z' coincide con X, Z e Y, pero según nos vayamos moviendo vamos a ver cómo eso cambia. No coincide el punto X, que sería este y que va desplazándose, con respecto a X' que no varía para un observador en S'. Para un observador que se encuentra en este sistema estático, ahora mismo X será igual a X' a esta distancia de aquí más algo. ¿Qué va a ser ese algo? Si se mueve a velocidad constante sería más v por t, ¿vale? Esa posición realmente se está moviendo a una velocidad v, por ejemplo 5 metros segundos, entonces cada segundo se estará moviendo 5 metros. Es decir, si ha empezado a una distancia de 2 metros, en un segundo, respecto a este observador, estará en una posición que será igual a 7 metros. En un segundo habrá avanzado 5 metros, ¿vale? Porque va a 5 metros segundos. Sin embargo, en el eje Y vemos como todo el rato permanece exactamente igual. Por tanto, para el eje Y sí que tenemos que su posición es exactamente la misma. Y para el eje Z tenemos lo mismo. Además, para todos los observadores, tanto para el que está en el coche como para el que está en la parte de fuera, realmente el tiempo es el mismo, ¿vale? Ahora, vamos a intentar hacer estas ecuaciones, pero del revés. Es decir, para un observador que está en el coche, ¿cómo vería que se mueve su sistema de referencia S, ¿vale? El que tomamos como el sistema estático. Él realmente no percibe que él se esté moviendo. Él perfectamente podría ver cómo lo que se mueve es el papel para él. Realmente la sensación es la misma, si la veis. ¿Eso qué quiere decir? Llegamos a las mismas ecuaciones, pero él lo que va a ver es que la posición X menos v por t. Ese menos quiere decir que la velocidad está yendo en sentido contrario para él, ¿vale? Y seguirá siendo la misma. Y luego Z es la misma. Y además se sigue cumpliendo que t' es igual a t, porque el tiempo pasa exactamente igual para ambos. Esto es lo que se llaman las transformaciones de Galileo. Hemos llegado ya a las transformaciones de Galileo, que vemos cómo nos da la posición de un objeto en función de la posición de un observador que se encuentra fuera, o lo que más nos va a interesar, que es la posición vista desde alguien que está dentro en movimiento respecto a un sistema de referencia que se considera estático fuera, ¿vale?